Hoy día vamos a hablar acerca de identificando como padres la mayor necesidad de un hijo. Estamos celebrando el Día del Padre, ¿cierto? Y la temática de hoy día tiene que ver con esto. Tiene que ver con un mensaje que vaya también enfocado a los padres. Y comenzamos diciendo que uno de los aspectos o facetas que el hombre tiene, ¿cierto?, tiene que ver también con la paternidad. Y fíjese que usted y yo, los padres que están acá, podemos funcionar, algunos son esposos, son hermanos, son tíos, ya dijimos padres. Hay diferentes aspectos del ser humano en diferentes etapas de la vida, pero siempre hablamos de la misma persona. Y no es algo distinto. Siempre el beneficio de ser moldeado en Cristo va a repercutir en que en cada una de esas facetas que el hombre va teniendo en la vida, también se manifiesta la gracia de Dios. Entonces es imposible que usted y yo, al ser procesados por la palabra, que Cristo va gobernando nuestra vida y el carácter de Cristo en nosotros se va impregnando, es imposible ser un buen padre y un mal esposo. Entonces no es que Cristo afecta solo una faceta. Él viene hoy día a mejorar como padre. No. Él es integral en nuestra vida. Y todo cuanto nosotros tenemos y podemos funcionar en gracia, ¿cierto?, se va viendo afectado por esta riqueza de Cristo que va cambiando y moldeando nuestro carácter para que solo el carácter de Cristo en nosotros se manifieste y haga lo que tenga que hacer. Entonces hay un dicho que dice: nadie nos enseñó a ser padres, ¿cierto? Aprendemos siendo padres en el camino. Y en cierto modo esto tiene razón, pero en otros aspectos no. Sabemos que usted y yo podríamos leer muchos libros acerca de la paternidad, pero otra cosa es ser padre. ¿Por qué? Porque cada uno de nosotros va desarrollando un carácter de acuerdo a lo que está viviendo. El carácter que yo tengo como padre es distinto al que quizás tiene Daniel, al que tiene Misael. Somos todos distintos y podemos funcionar de distinta manera, pero lo que rige nuestra vida tiene que ver con la palabra. Y nuestro carácter se va moldeando de acuerdo a la palabra que es Cristo. Por lo tanto, hay un patrón que gobierna, aunque cada uno de nosotros tiene un carácter distinto. Entonces, en cierta medida, en lo natural, alguien pudiese decir que es así, pero no. Las Escrituras nos muestran muchos pasajes, muchas características, muchos aspectos, y dan a conocer a Dios como un buen Padre, en donde sus aspectos, cómo se van desarrollando en la vida y en el día a día, nos muestran y vemos que en realidad nos falta tanto aún por aprender. Dios se presenta como un Padre que ama y preserva a sus hijos. Ahora, amar y preservar pudiese jugarnos en contra en nuestra mente en decir: si Dios ama y Dios preserva, ¿por qué se llevó a mi padre? Porque usted sabe que la mente también va jugando a favor y en contra en muchas cosas. En contra en cuando le estamos buscando la quinta patita al gato, ¿cierto?, para ir en contra de la Escritura, y decimos: si Dios preserva y Dios ama a sus hijos, ¿por qué se llevó a mi padre, a mi madre, a mi hermano, a mi tía? Y usted póngale el nombre que usted quiera. Pero usted tiene que saber que Dios no está enfocado en lo temporal. Dios a usted lo ha preservado en Cristo. Y esa preservación en Cristo no tiene que ver con el ámbito temporal, aunque lo incluye, pero usted gozará de la eternidad con el Señor. Por lo tanto, Dios no está enfocado en hacerle a usted mejor la vida en la tierra. Dios está enfocado en que usted goce la eternidad con Él. Y si es necesario para poder estar con el Señor, ¿cierto?, que podamos padecer ciertas circunstancias para que nuestra vida sea conformada al carácter de Cristo, bienvenido sea.
Y esas son las instancias que muchas veces nosotros renegamos, ¿cierto? Y que no queremos vivir, pero que son tan necesarias. Ya se nos habló mucho tiempo acerca de los sufrimientos y de cómo también el Señor los toma para poder formar a Cristo en nuestro corazón. Por eso es que también animamos a nuestros hermanos que están en alguna medida padeciendo alguna enfermedad, dificultades, ¿cierto? Que el Señor les pueda sostener y la fe pueda seguir manteniéndose con la esperanza viva de que en un día vamos a resucitar sanos, libres del pecado, libres de todo, transformados para la gloria del Señor. Por eso es que Él es un buen Padre. Y esas son las cosas que tenemos que tener en perspectiva. Cada hombre que tiene o ha tenido el privilegio de ser padre, ¿cierto? Esta paternidad se desarrolla de acuerdo al carácter que vamos desarrollando. Y esto tiene que ver también cómo fuimos enseñados. Y yo entiendo también que aquí van a ver, y sé que hay personas acá y personas que nos pueden estar escuchando, que no vivieron de cerca, ¿cierto?, una paternidad buena. Sé que vamos a encontrar ejemplos de personas donde no hubo un padre presente, y si estuvo presente no fue un buen ejemplo, pero más allá de cuántos tipos y formatos de padres podemos tener, lo que queremos dar a conocer es lo que necesitamos nosotros para poder desarrollar una paternidad en el Señor. Y eso es lo que vamos a enfocar en este día. Por lo tanto, si bien usted o yo tuvimos un buen modelo de padre o un mal modelo de padre, no nos estamos enfocando en el modelo, sino que nos estamos enfocando en nuestro Padre Celestial y de cómo Él es nuestro modelo primario para poder vivir una paternidad que en la tierra tenga los resultados que Él quiere. Y no según el éxito que la sociedad está diciendo cuando un padre es efectivo y cuando no. Porque usted y yo podríamos fascinarnos con el sistema en donde vemos que hombres exitosos en la vida son los que posicionan a su hijo en las empresas en lo más alto. En donde a temprana edad tienen éxitos financieros, éxitos empresariales y podemos decir, a él lo enseñó un buen padre, ¿cierto? Pero esto dista de lo que Dios dice tener éxito según Cristo. Por lo tanto, no podemos mezclar los parámetros que el mundo tiene para definir quién es bueno, quién es malo, quién es exitoso y quién no, sino que a nosotros nos rige la Escritura. Y la Escritura marca nuestra pauta para poder enseñar, para poder corregir, para poder amar y alinear a nuestros hijos conforme a lo que Dios dice y no conforme a lo que el sistema quiere. Entonces, usted se imagina si el Evangelio de la Gracia, con estas buenas nuevas, ¿cierto?, que se ha hablado también y que se está hablando, que hace nueva todas las cosas, no resolviera en el nuevo nacimiento todas estas carencias del hombre. Porque vamos a ver que para algunos les faltó un padre, para otros fue una madre, algunos fueron los dos, algunos fueron criados por la abuela, otros por los tíos, otros por los primos. Pueden haber muchas configuraciones, ¿cierto?, en torno a una familia por X motivo que sucedió así y se criaron así y se desarrolló de esa manera. ¿Se imagina usted si encontráramos en el Evangelio una característica para poder predicar según la carencia que tiene cada uno de nosotros? ¿Cuántos tipos de evangelios se necesitarían para poder sustentar o para poder llegar, ¿cierto?, a poder colaborar con la carencia que tiene cada uno? Entonces usted va a escuchar a algunos que dicen no, que a él le falta paternidad y vamos con un evangelio de la paternidad. Que a él le faltó, a la mamá, vamos predicándole un evangelio que venga a robustecer esa carencia que ellos tuvo de la mamá. Pero el evangelio no se enfoca en aquellas cosas porque Cristo en el nuevo nacimiento hace nueva todas las cosas. Todas las carencias en Cristo fueron resueltas.
Entonces usted podría verse sin un padre, pero cuando a usted se le revela el amor de Cristo, el amor del Padre, usted sabe que Dios a usted lo amó y lo escogió desde antes de la fundación del mundo. Y eso automáticamente derriba todas las carencias humanas, naturales que el alma levanta por una verdad eterna que en Cristo se establece en nuestra vida. Él es quien llena nuestros vacíos. Él es quien produce una suficiencia mediante su palabra, su espíritu, mediante esta familia de la fe, para que ninguno de nosotros se vea carentes en algo, sino que como hablaba el apóstol Pablo, este evangelio de Cristo que es potencia, que es completo, que satura todo nuestro ser, nos pueda permitir vernos de esa misma manera, provistos, amados por el Señor desde la eternidad, preservados para Él, guardados por Él, cuidados por Él. Y cuando entendemos eso, entonces sabemos que no hay carencia en nuestra vida. Lo demás es educar el alma, para que abrace aquellas riquezas que están en Cristo. Entonces, entender esto termina por derribar cualquier carencia en lo natural. Y además nos deposita el Señor en un cuerpo en donde el amor de Dios es quien se mueve por todas las coyunturas de este cuerpo. Por lo tanto, estamos rodeados de una familia que nos ama y que nos va a preservar en el Señor. Por eso es que aquí no tomamos el apellido. Todos acá, la gran mayoría, tienen todos apellidos distintos. Pero no nos rige lo sanguíneo natural, sino que nos rige la sangre de Cristo. Como la sangre de Cristo ha cubierto nuestros pecados, y mis pecados no eran muy diferentes de los suyos, el Señor ha lavado nuestra vida y nos ha hecho pertenecer y a ser miembros de una familia que nos contiene, que nos ama, que nos soporta, que nos afirma, que sostiene nuestra vida, que nos corrige, que nos sostiene en oración también. Por lo tanto, las carencias van siendo dispersadas, se van eliminando en nuestra vida y el alma va abrazando la suficiencia y el amor de Cristo dispensado en su amor, en su palabra, por su espíritu y con la familia. Entonces, dije que todos y cada uno de nosotros tenemos sobre nuestros lomos muchas enseñanzas y correcciones que de alguna manera colaboran para bien o para mal, para lo que usted es hoy día. Todos fuimos formados de alguna manera por alguien que nos precedió. Nuestros padres, llámele abuelo, llámele tío, llame quien usted quiera. Para algunos, lamentablemente, alguna asociación del gobierno, porque no hubieron familiares directos, quedaron huérfanos a temprana edad. O sea, llámele usted como quiera, pero hay diferentes personas que fueron improntadas con un carácter, con una enseñanza, con una corrección, y eso es lo que hoy día estamos viendo en la sociedad y eso es lo que usted es también hoy día. Usted es la suma de todas las enseñanzas que usted recibió en la vida. Súmele a eso su carácter, sus deseos, sus proyectos y todo lo que usted quiera, ha resultado en ser lo que usted es y lo que yo soy. Dice un proverbio chino, que esto no es bíblico para que no lo busque, ya lo vamos a tomar como un apoyo nomás. Una generación planta los árboles y la siguiente goza de sombra. ¿Le encuentra razón? Sí. Hay generaciones que trabajan mucho para que la siguiente generación pueda disfrutar de ciertos beneficios que costó a la generación presente. Ahora, si esto lo podemos llevar también a la escritura y a la vida en el ámbito cristiano. Muchas de las familias que están acá no conocían al Señor. Hoy día el Señor los llamó, el Señor los notificó para que el día de mañana sus hijos en el Señor y con esa esperanza que tenemos, nuestros hijos también alcancen a conocer al Señor, alcancen a tener un mejor pasar, un mejor vivir, siempre pensando, ¿cierto?, en el Evangelio, siempre pensando en el reino, que el reino sea manifestado, que el reino sea extendido. Y esa es la conciencia que hoy podemos ir renovando y entendiendo.
que el mundo no necesita hijos más profesionales, aunque los incluye. La tierra necesita hijos llenos del poder de Dios, sabios para poder conducirse en la tierra y para poder ser ejemplo a los demás. Sabemos que en el desarrollo de esto estudian, se preparan, ¿cierto? Eso lo sabemos, pero lo que el reino necesita no es cristianos profesionales que los incluye, sino cristianos que amen al Señor y que además vivan, ¿cierto?, siendo coherentes en todos los ámbitos de su vida, incluyendo también el trabajo. Entonces, de nuestros padres primariamente recibimos las normas morales, éticas, rasgos, características. Nosotros como padres imprimimos también sobre nuestros hijos los gustos, pasiones, gestos, formas, maneras. Súmele usted lo que usted quiera. Por ejemplo, a mí me gusta comer ciertas comidas con ají. Y yo de a poco convenzo a Juan José y a Valentina de que también coman ají, en su justa medida. Para mí podrían ser 10 gotas, para ellos 1. Y al Juanjo algunas le gusta, y otras veces come sin que yo coma. Entonces uno va imprimiendo sobre ellos, de alguna manera, ciertos gustos sobre comida, ropa, olores. Una de las cosas, por ejemplo, que está mal, pero yo les comento para que ustedes no lo hagan, son las verduras que a mí muchas veces no me gustan y que la gran mayoría de ustedes saben que no me gustan. Pero Claudia las cocina igual, porque hay una enseñanza también que hacer, solo que no sea muy evidente el que yo las esconda. Entonces hay veces que Claudia me engaña y los pica muy finito, entonces ya no puedo sacarlo y vamos para adentro. Pero son maneras, ¿cierto?, que hacemos para que los niños vayan... y este es uno de los errores que cometemos, que los niños no vayan haciendo lo que nosotros hacemos, pero que hagan caso a lo que nosotros les decimos. O sea, hay una incoherencia. Yo le digo, tienes que comer esto, pero ellos me ven no comiéndolo. Entonces, esto es lo típico con algunos padres que dicen a los niños en el ámbito secular, tú no tienes que fumar porque es malo. ¿Cierto? Pero ellos por fuera lo están haciendo. O sea, tiene que ver con esto. Cualquier cosa que nosotros les enseñemos a los hijos que no lo hagan, pero nosotros lo hacemos, eso está mal. Es una incoherencia. Por lo tanto, muchas veces nosotros como padres debemos ser el ejemplo, aunque nos cueste, aunque nos duela y aunque nos den muchas ganas de lo que sea, hay que ponerle para adentro porque también es un ejemplo a nuestros hijos. Eso en el ámbito natural. En el ámbito espiritual también es lo mismo. Entonces necesitamos impregnarlos también a ellos del amor de Dios. Que ellos vean a un padre que estudia, que ora, que es atento, que es un buen esposo. Son cosas que vamos desarrollando y que ellos necesitan ver. ¿Por qué muchos de nuestros hijos el día de mañana no quieren llegar al matrimonio? ¿Ustedes creen porque vieron un buen ejemplo? No. Son cosas que en lo natural estamos viviendo y ellos lo perciben de una manera que ellos dicen, si el matrimonio es de esta manera, yo no quiero el matrimonio. Por lo tanto, eso toma relevancia en nuestra vida, en cómo estamos impregnando o estamos haciendo que nuestros hijos puedan ver en nosotros que amamos al Señor, que amamos sus diseños y que somos coherentes y que somos obedientes para poder vivir lo que Él está demandando en nosotros y que ese ejemplo el Señor lo pueda tomar para que sus vidas también puedan ser transformadas. Yo no sé, no puedo decir y no tengo la garantía en decirles que sus hijos van a ser salvos. Pero sí les tengo que decir que su deber es hacer y mostrar el deseo de que el Señor salve a nuestros hijos, salve a sus hijos. La salvación es del Señor, a Él le corresponde. Pero de parte nuestra como padres necesitamos también hacer ver a nuestros hijos que amamos al Señor y que nuestro anhelo es que también ellos lo puedan conocer. Veamos un poco de historia porque
Cuando yo leí esto era terrible. Y tiempo atrás también creo que la pastora Evelyn algo nos habló de esto. La civilización romana contemporánea, en los tiempos del apóstol Pablo, incluía algunos aspectos que le hacían la vida muy peligrosa a los niños. Muy peligrosa. Existía la patria potestad, que esa era la patria potestad romana. El poder del padre. Bajo la patria potestad, un padre romano tenía el poder absoluto sobre su familia. Él dictaba lo que se hacía y lo que no, de acuerdo a lo que él quería. Él podía vender a los hijos como esclavos, hacerlos trabajar hasta con cadenas, podía castigarlos como él quisiera e incluso condenarlos a muerte si él lo decidía así. Además, el poder del padre romano se extendía toda la vida mientras el padre viviera. O sea, da lo mismo si el hijo tenía 30, 40, 50 años, mientras el padre estuviera vivo, él tenía la autoridad sobre los hijos y sobre la familia. Un hijo romano nunca alcanzaba la mayoría de edad. Aunque fuera un hombre adulto, aunque fuera un magistrado de la ciudad, aunque el Estado lo hubiera coronado de favores bien merecidos, él estaba bajo la autoridad de su padre. Entonces, en esos tiempos, un hijo era propiedad absoluta de su padre y estaba sometido totalmente a su poder. Si había un buen padre, el hijo no corría peligro, ¿cierto? Pero si había un mal padre, el hijo corría mucho peligro. Existía también la costumbre de abandonar a los bebés. Cuando nacía un niño, se le colocaba a los pies de su padre. Su padre lo examinaba, lo miraba, determinaba si estaba apto para que él pudiese acogerlo. Si el padre se inclinaba y lo recogía, quería decir que lo reconocía y que quería criarlo, o quería quedárselo. Si se daba la vuelta y se marchaba, quería decir que se negaba a conocerle y el niño se podía tirar libremente. Y nadie se ofendía por eso. Eso era lo que en el antiguo tiempo, en los tiempos del apóstol Pablo, los padres romanos hacían. Se conserva una carta que tiene una fecha aproximadamente de un año antes de Cristo, de un hombre que se llamaba Hilario, que envía una carta a Iris, su mujer. Había ido a Alejandría y le escribía a su mujer para cuestiones domésticas. Y le voy a leer extractos de esta carta. Dice: saludos muy cordiales. También para mis queridos Vero y Apolonario. Ahí tiene un nombre para los que piensan tener hijos. Sabe que continuamos hasta ahora en Alejandría. No te preocupes si me quedo aquí cuando los demás vuelvan. Te pido y te ruego que tengas cuidado del niño y tan pronto recibamos nuestra paga, te la enviaré. Mire cómo era, desde ese tiempo ya el sueldo se iba para otro lado. Si tienes suerte y lo que nace es un niño, que viva. Si es niña, tírala. Le dijiste a Afrodisias, ahí tiene otro nombre, que me dijera: no te olvides de mí. ¿Cómo me voy a olvidar de ti? Por tanto te pido que no te preocupes. Este es un extracto de la carta en donde se presenta un hombre aparentemente enamorado de su esposa y dentro de las cosas cotidianas le dice: si es niño, nos quedamos; si es niña, la tiramos. Ese era el amor que un padre podía tener. El hombre en ese tiempo buscaba la descendencia y la descendencia tenía que ser siempre, para poder perpetuar la especie y la prole, debía ser hombre. Por lo tanto, los niños estaban menoscabados en ese tiempo. Entonces, una carta súper extraña porque muestra afecto, pero también de una manera tan despiadada sobre una criatura que iban a ser, que no nos cabe en la cabeza. Un bebé romano siempre corría el peligro de ser repudiado y abandonado.
En los tiempos del apóstol Pablo ese riesgo era aún más pronunciado. Y ya hemos visto cómo se había deteriorado el vínculo matrimonial y que los hombres y las mujeres cambiaban de cónyuge con una rapidez alucinante. Por lo tanto, los niños corrían un peligro también abismal en ese tiempo. En tales circunstancias, un hijo era una desgracia. Los hijos no deseados se dejaban por lo corriente en el foro romano. Y alguien se acercaba, se los podía quedar si quería, los podía criar para venderlos como esclavos o dedicarlos a la prostitución. Era como una guardería para quienes no querían tener los niños. Venía alguien más, los miraba, decía, este me sirve quizás como esclavo o para otro servicio. Y los criaban para esa función. La civilización antigua era despiadada con los niños enfermos o deformes. Se escribe, matamos a un toro acorneador, ahorcamos a un perro rabioso, este era un informe que estaba dando una persona, le aplicamos el cuchillo a las reses enfermas para salvar la manada, a los niños que nacen débiles o deformes los ahogamos. Ese era el informe que daban acerca de los niños. Por lo tanto, un niño que presentaba síntomas de debilidad o malformación tenía muy pocas posibilidades de sobrevivir. Entonces, los consejos del apóstol Pablo a los padres y a los hijos se situaban en ese trasfondo. Si alguna vez a usted le preguntan qué es lo que ha hecho el Evangelio ha posicionado a las mujeres, cosa que en el tiempo de los apóstoles no era así, y le dio también la dignidad que requerían los niños. Jesús hizo eso en la tierra. Él los abrazó, Él los amó, Él decía, no le impidan venir a mí, déjenlos que vengan. Porque de ustedes también se les requiere que tengan un corazón como el de un niño. Mientras que la sociedad completa miraba la perfección y cuanto más los romanos, el Señor abrazó a los niños y los dignificó también de una manera sorprendente. El apóstol Pablo en Efesios 6, del 1 al 4, comienza a hablar acerca de las relaciones familiares. Empieza a hablar de responsabilidades. Empieza a hablar también de relación entre hijo y padre, padres e hijos, de una manera natural, pero que en el terreno espiritual dependen y reflejan de una relación personal con Cristo en ambos sentidos. Y entendemos también que eso es lo deseable. Comprendemos que la relación que debiese tener un padre con un hijo debiese ser en el Señor. Pero muchos de nosotros hoy día no vivimos eso. Vivimos en que el Señor por gracia nos ha rescatado, pero no vemos la vida de Cristo gobernando a nuestros hijos. Algunos hijos que ya son mayores pudieron conocer al Señor, pero no han visto a sus padres entregando o teniendo la vida de Cristo. En otros casos vemos a ambos lejos del Señor, pero nos estamos centrando en aquellos que hemos nacido de nuevo, cuáles deben ser nuestros deberes para con nuestros hijos. Y si hay hijos que conocen al Señor y padres que no conocen, también el clamor de ellos que sea que el Señor los pueda salvar. Que la palabra del Señor pueda amanecer en sus vidas, que Cristo pueda amanecer en sus vidas. Entonces, hablando de aquellos padres que ya han sido regenerados y que sus hijos aún no conocen al Señor como su Salvador, esta palabra es para nosotros. Efesios 6:4 dice, y vosotros padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Veamos qué es lo que quiere decir el apóstol Pablo al referirse de esta manera, dirigiéndose a los padres
Y este contexto no tiene que ver tanto con las madres, sino con los padres por el tema de la disciplina. Lo que yo les leí recién, el contexto en los ámbitos donde el apóstol Pablo vivía, la disciplina correspondía a los padres. Recuerde que también eran altamente machistas. Todo era enfocado en el hombre. Por lo tanto, el apóstol Pablo en ese contexto le está hablando más a los padres y no tanto a las madres. Y veamos también Proverbios 1:8. Mantenga estos dos versículos ahí en su mente. Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre y no desprecies la dirección de tu madre. Para que usted sepa, la instrucción educa y da fórmulas para el desarrollo, mientras que las direcciones son señales que guían en el trayecto. Esa es una de las diferencias que podemos encontrar. Es el esposo, es el marido, es el sacerdote, es la cabeza que Dios estableció en casa, dando las instrucciones para que la madre pueda guiar a los hijos conforme al propósito de Dios. Ese es el diseño que podemos ver. Recordemos que Cristo es la cabeza de la iglesia. Y la iglesia, ¿cierto?, que está sujeta a la cabeza, hace lo que la cabeza le dicta. Y el Señor en este paralelo maravilloso entre Cristo y la iglesia también dice, el hombre es la cabeza de la mujer. Es la cabeza dentro del matrimonio. Por lo tanto, hay un orden que podemos seguir. Somos nosotros, padres, buscando la dirección del Señor para que a través de esa dirección que Dios nos comunica, podamos transmitirla a la esposa y la esposa pueda guiar a los hijos conforme a lo que Dios quiere. Pero muchas veces nosotros dejamos esta función. Muchas veces dejamos nosotros que el sistema vaya dictando lo que nuestros hijos necesitan saber. Entregamos nuestros hijos a merced de un sistema para que un profesor los corrige, para que el Estado los vele por ellos y vamos apartando la responsabilidad que Dios nos dio a nosotros como padres de poder impregnar a nuestros hijos conforme la voluntad del Señor para que ellos hagan conforme a lo que Él quiere el día de mañana cuando el Señor amanezca sobre sus vidas. Entonces, en el contexto social de los tiempos del apóstol Pablo, el ejercicio de la autoridad era llevado a cabo por el padre, en donde también colaboraba la madre dándole las señales, las directrices, ¿cierto?, para que ellos se puedan guiar y hacer lo que el padre había dictado. Entonces, la disciplina nunca es una acción a modo de castigo, sino que es correctora. Y la palabra tiene que ver con pedagogía, que no es otra cosa que la ciencia que se ocupa de la educación y por extensión la enseñanza por doctrina y ejemplo. Es instruir, es un instructor, es enseñador, es formador. Entonces, uno de los elementos dentro del orden del hogar y la familia es la responsabilidad al padre de dar esta instrucción como cabeza en la familia. Y no voy a hablar de ustedes, hablo de mí, muchas veces estoy al debe. Porque tomamos como excusa lo que dije al principio, nadie nos enseñó a ser padre. Ahora, ¿será válida esa excusa frente al Señor? El Padre Celestial disciplina a sus hijos. Y en esto el Padre terrenal se sujeta y actúa con el mismo propósito y orientación. Todo cuanto hace el Padre en nuestras vidas tiene que ver con una formación para que Cristo se manifieste en nuestra vida. Nada de lo que el Padre permite en nuestra vida tiene que ver con actos aislados en nuestra vida, sino que todo cumple perfectamente un propósito para nosotros. ¿Hacemos lo mismo con nuestros hijos?
¿Estamos enseñando para que el propósito de Dios en sus vidas se pueda cumplir, partiendo para que conozcan al Señor? Yo agradezco al Señor que este último tiempo esta casa nos ha impregnado en oraciones por salvación en nuestros hijos y por aquellos que aún no conocen al Señor y que amamos. Si esto no hubiese sido así, usted y yo, como padres o como madres, ¿hubiésemos tenido este tipo de oraciones? ¿Veríamos la urgencia de que el Señor amanezca en la vida de nuestros hijos? ¿O pensamos que porque habitamos estos ámbitos ellos están resguardados y el corazón que ellos tienen no se está desarrollando una naturaleza que va en contra de Dios? ¿De que día a día el corazón de ellos está desarrollando esta conciencia de pecado y que cada vez más están siendo más deliberados en las cosas que están haciendo? ¿O usted todavía piensa que son niños inocentes? Podríamos discutir la inocencia hasta ciertos aspectos en cierta edad. Pero hay otros que no, en donde vemos como deliberadamente cada día el corazón de ellos se inclina al mal. ¿Tenemos la misma urgencia con ellos? El pasaje paralelo a lo que acabamos de leer lo podemos encontrar en Colosenses 3:21, paralelo al de 6:4 de Efesios. Dice: padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Y esto significa no los amargues o no los irrites. Y hay una muy poca diferencia entre amargar o irritar a no provocar a ira a los hijos. Un sustantivo análogo de esto tiene que ver con un estado airado de ánimo, que ellos están siempre con ira. No es llevarlos a un estado en donde ellos están siempre enojados, siempre con ira. Efesios 4:26 dice: airaos, pero no pequéis. Ahora, una persona que no tiene la vida nueva de Cristo, ¿puede airarse y no pecarse? ¿Y no pecar? No puede. Porque su naturaleza, todo cuanto desarrolle va a ir en contra de lo que Dios quiere. Por lo tanto, el enojo ya produce pecado. Todo lo que ellos desarrollan es algo que afrenta al Señor. Alguna forma en que nosotros los padres podemos llegar a ser culpables de este tipo de error al criar a nuestros hijos. Número 1, por exceso de protección. Los padres y las madres tienen tanto temor a que a los hijos les pueda suceder algo que crean un tipo de burbuja para que nada les pueda llegar, nada les pueda ocurrir y ellos puedan desarrollarse libremente. En donde nada les cuesta, todo lo tienen a la mano, el niño no se esfuerza, el niño no piensa, el niño no razona. ¿Por qué? Porque el temor no tiene que ver con el niño, sino que tiene que ver con nosotros. Yo no quiero que a mi niño nada le ocurra. Comenzamos con: no hagas esto, no hagas lo otro, te puedes caer, no corras, no saltes, no juegues, eso está sucio, no vayas a ese lugar, no vayas al otro. Hasta un proceso en donde mimamos tanto que casi podemos oír decirle a su vástago: no intentes entrar al agua hasta que hayas aprendido a nadar. Pero mamá, tengo 39 años. No puedes meterte sin el floti floti. Y estamos tan temerosos que no dejamos que nuestros hijos se desarrollen en la vida. No saben lo que es alcanzar o conquistar algo.
No conocen de paciencia y por eso vemos las rabietas en los supermercados, las rabietas que avergüenzan a los padres en cualquier lado. Porque nunca les enseñamos, nunca les impregnamos en ellos ejercicios tan básicos como, hijo, te tienes que esforzar. Pero es que papá no me funciona, intentémoslo de nuevo. Ya lo hice una vez, hijo, es suficiente, yo lo hago. ¿Cuál es el problema de intentarlo una y otra y otra y otra vez? Hijos carentes de paciencia. Y esto no tiene que ver con nuestros hijos, tiene que ver con el temor que nosotros tenemos. Pero estas son las cosas que regula el Evangelio. Porque no tiene que ver con formar hijos de acuerdo a lo que yo quiero, sino que en el reino podamos engendrar hijos en obediencia al Señor, que amen al Señor. Por otro lado, cierta cantidad de riesgo es necesaria para su desarrollo moral y espiritual. Si un pajarito permanece en la seguridad de su nido, jamás aprenderá a volar. ¿Por qué cree que los niveles de frustraciones hoy día en los jóvenes están altos? Porque piensan que un trabajo tiene que darles todo lo mismo que le dio la mamá y el papá. Cuando se enfrentan a un ámbito laboral y ven que muchas veces ese ámbito laboral es hostil, es difícil, que no hay carácter de cristiano que esté moldeando y regulando algo, sino que ahí van y apretan, te exigen porque por algo están pagando, y al verse enfrentados en que no dan la estatura, renuncian. Todo cuanto quieren es la facilidad, ganar dinero fácil, mucho dinero, sin que ellos se esfuercen. Por eso hoy día las carreras que más estudian no tienen que ver con lo que ellos quieren, sino con lo que más paga. Ya no es por vocación, es cuánto me van a pagar. No, me dicen que minería, metalurgia, estudia esta ingeniería porque aquí están pagando, cuando tú sales te están pagando 2 millones, 3 millones, buena, ya voy a estudiar eso. No saben que el desarrollo dentro también de la universidad es tan difícil. Pero como no les dimos las herramientas al inicio, se frustran en el camino. Y vamos dejando carreras botadas. 1, 2, 3 carreras, hasta que el padre se da cuenta y dice, ¿sabes qué, hijo? Ya la quinta te la pagas tú. Entonces, generalmente estos niños carecen de paciencia porque sus padres nunca les permitieron esforzarse para conseguir algo, sino que al mínimo esfuerzo el padre le daba todo lo que necesitaba. Número 2, por favoritismo. Isaac en la Escritura prefirió a Esaú antes que a Jacob. Rebeca prefirió a Jacob. Eso usted lo encuentra en Génesis 25, 28. Favoritismo, los padres eligiendo a sus hijos favoritos. Los tristes resultados de esta parcialidad son conocidos y usted puede leer después las Escrituras. Jacob temía hasta con su vida y su familia por causa de Esaú. ¿Cómo podemos nosotros, como padres, hacerlo tan mal al punto de que los hijos se enfrenten? Y esto muchas veces es difícil. ¿Por qué? Porque como padres nosotros miramos al más frágil y a ese le damos todo. Y nos cuesta mantenernos, ¿cierto?, en una centralidad en donde somos imparciales en ambos. Aunque por causa del desarrollo sí nos vamos a enfocar más en uno, pero no como algo imparcial, sino con un fin claro, con un propósito.
Pero no que el día de mañana los hijos se lleguen a enfrentar porque ambos saben que tocaron al favorito de papá o tocaron al favorito de mamá. Eso es uno de los errores que cometemos. Otras veces los desalentamos. Papá, estudiaré con dedicación y seré médico, o tal vez abogado, profesor, lo que usted quiera. Y el papá le dice, hijo, más vale que lo olvides, tal cosa nunca sucederá, te conozco, tú no puedes. Y comenzamos también a apagar, ¿cierto?, el deseo que tiene el hijo. Papá, quiero jugar a la pelota, pero hijo, tú eres malo. Me ha pasado muchas veces, le he dicho, he respondido también así a Juanjo o a Valentina. Entonces los desmotivamos antes de que comiencen. ¿Cuándo van a llegar a concretar algo si antes de la partida ya le estamos poniendo estorbos y tropiezos? ¿Cómo vamos a ver a niños con un carácter en donde son expuestos al colegio, a la sociedad, y usted sabe que el colegio, la sociedad es cruel, en donde los defectos están por encima de todo y hay bullying, y usted sabe lo que eso también ha provocado muchas veces, niños que terminan con su vida solo por el ámbito de que los molestan, cosa de que en otro tiempo también yo fui parte. Gracias al Señor que el Señor nos rescató. Pero ¿cómo desalentamos tanto a un niño de tal manera que le impedimos de que antes de que él comience ya no quiera participar? Yo me acuerdo cuando Juan José estaba más pequeño y quería jugar fútbol, uno lo llevaba a la escuela para que jugara, se divirtiera, nunca pensando en que este cabro me va a salir como Alexis y tenemos la vida resuelta, ¿cierto? Que hoy día lo que los padres generalmente piensan. La idea era que él disfrutara. Y cuando lo llevábamos, estaba Daniel, Karen, Esteban, habían varios, él sentado muchas veces en la cancha, con las gomitas, los demás niños jugando, y él estaba sentado jugando, abrazado con el Cleme, eran pequeños, conversando en la orilla, y veíamos los padres cómo llamaban la atención de los otros niños, pensando que eran verdaderos profesionales. ¿Por qué? Porque la vista de ellos estaba en el desarrollo del fútbol y no en que ellos disfrutaran lo que estaban haciendo. Entonces muchas veces impregnamos también, como dije al principio, cosas que nosotros queremos porque sabemos que va a tener buena retribución y vemos a los niños que no quieren, lloran, se molestan y lo estamos presionando de tal manera que también coartamos lo que ellos quieren para que ellos hagan lo que nosotros queremos. Eso también está mal. Otra manera es por no reconocer el hecho de que el hijo está creciendo, que ya no son los mismos, ya no son nuestras guaguitas, se vuelven más distantes. Por lo tanto, tiene derecho también a expresar sus ideas propias. Nosotros no corregimos las ideas, corregimos, ¿cierto?, aquello que está mal y que nos lleva a pecar frente al Señor. Pero tratamos también de potenciar esas cosas, pero muchas veces no nos damos cuenta y los achicamos, los presionamos porque impedimos el crecimiento de ellos. Les decimos que no es necesario y pensamos que tienen que ser una copia exacta de nosotros. Y no permitimos que ellos vayan desarrollando también sus propias ideas. Otro aspecto es por el descuido. David con Absalón tuvieron un conflicto. Y eso usted lo puede encontrar en 2 de Samuel 14:13 y puede leer toda la historia de cuál fue la diferencia que había entre David y Absalón. ¿Habrá sido simplemente error de Absalón? ¿Habrá tenido también la culpa David por descuidar a su hijo? ¿Cómo podemos llegar a que un hijo quiera matar al padre para poder convertirse en rey? Eso tiene que haber sido un pésimo trabajo como padre.
el ver que un hijo piensa y que muchas veces no llega a actuar en contra de su padre, eso es algo terrible. Algo claramente mal, pésimo estamos haciendo. Lea después usted la historia. Por medio de palabras ásperas y maltrato físico directo. Muchas veces nos encontramos frente a padres que les gusta hacer gala de su autoridad. Yo soy el hombre de la casa. Yo mando aquí, se hace lo que yo quiero, como yo quiero, cuando yo quiero. Reta a los hijos, le inflige duros castigos físicos y esto se torna en un hábito. ¿Cuántos hogares hoy día en medio de nuestra sociedad vemos que hay violencia? ¿Cuántas esposas y mujeres calladas por miedo al hombre de la casa? ¿Cuántos niños enfrentándose a sus padres por querer cuidar a su madre, a sus hermanos? Si hay vicios, ¿para qué decir? Los juzgados están llenos de casos de crueldad frente a los niños, a las niñas, bebés. ¿Se da cuenta que se hace necesario de que Cristo gobierne y habite en nuestros hogares? ¿Usted cree que simplemente basta con que nuestros hijos sepan cosas morales para poder vivir cuando internamente hay una naturaleza que va a ser todo lo contrario a lo que usted le está enseñando? Recuerde el mensaje, el título del mensaje, porque hacia allá vamos. Dijimos que se llama Identificando como padres la mayor necesidad de los hijos. Nuestro Padre de amor, lleno de gracia, nos dio hijos y nos permite ser padres para proporcionar gozo y felicidad, contentamiento, satisfacción y amor a nuestra vida. El Salmo 127, del 3 al 5, dice: He aquí, don del Señor son los hijos, y recompensa es fruto del vientre. Como flechas en la mano del guerrero, así son los hijos tenidos en la juventud. Bienaventurado el hombre que de ellos tiene llena su aljaba, no será avergonzado cuando hable con sus enemigos en la puerta. La versión NTV dice: los hijos son un regalo del Señor, son una recompensa de su parte. Los hijos que le nacen a un hombre joven son como flechas en manos de un guerrero. Qué feliz es el hombre que tiene su aljaba llena de ellos. No pasará vergüenza cuando enfrente a sus acusadores en las puertas de la ciudad. Queda claro que dentro del plan de Dios, para nosotros como padres, los hijos debiesen ser un deleite. Y no una excusa para muchas cosas que dejamos de hacer. Yo tengo estos recuerdos en mi mente y por eso es que muchas veces, este es uno de los errores que cometo, es de ser rápido en juzgar. Yo recuerdo antiguamente, las familias todas eran numerosas, ¿cierto? Muchos hijos. Pero nunca vi en esos ámbitos, cuando yo era pequeño, que los hijos eran una excusa para, en el ámbito que yo creí, que yo crecí, que era en torno a algo cristiano, nunca vi que los hijos fueran impedimento, en nuestro caso, para que nos quedáramos en casa. No habían vehículos. O sea, era un lujo tener un vehículo. Yo veía a mi padre y a mi madre que salía con el Esteban bien lleno de frazadas, de chal en ese tiempo, y nosotros bien abrigados caminando para poder congregarnos. Nunca vi que era un pero la lluvia, el frío, el calor, la distancia, como hoy día lo ponemos por excusa. Teniendo hoy día vehículos, teniendo hoy día que el Señor nos permite congregarnos en un salón en donde no nos llovemos, tenemos temperado,
Si usted quiere prepararse un café o un té, hay para hacerlo. Pero nunca vi, como en esta generación, tantas excusas para no estar. Entiendo que a veces padecemos dolencias y por causa de las dolencias no podemos estar, lo entiendo, pero cuando los hijos los ponemos como excusa para no estar es que están muy pequeñitos. Es que justo a esa hora le toca la papa. Justo a esa hora hay que darle esto, y son los hijos los que ponemos como excusa para no exponernos a la palabra de Dios, para no abrazar el evangelio del reino. Cuando Dios nos permite ser padres para poder abrazar este regalo de Dios, para ser administradores de lo que Dios nos concedió, no propietarios de algo que no nos pertenece. Pero no lo vemos hoy día. La crianza de los hijos debe considerarse como un gozo, no como una carga a nuestras vidas. Yo sé que a veces nos vemos sobrepasados, lo sé. Lo he vivido y es muy probable que lo sigamos viviendo. Sé también que en ese aspecto las madres se llevan un gran peso y una gran carga. También lo sé. Estamos conscientes de eso. Pero si queremos criar y tener hijos frágiles, que van a poner cualquier excusa para no estar y para no comprometerse a algo, amado, algo estamos haciendo mal. Algo estamos desarrollando mal en nuestros hijos porque no los podemos hacer tan frágiles para el reino. Necesitamos impregnarle el carácter de Cristo una vez que ellos hayan nacido del Señor. Pero esto parte con un padre que conoce al Señor, que ama al Señor y que a través de un corazón obediente también refleja en el Hijo este amor y esta pasión al Señor. La tarea de ser padre no es un yugo a cargar, es un privilegio que debemos gozar. Amado, yo sé que estamos en un proceso en donde nuestro carácter está siendo conformado al carácter de Cristo. Yo sé que usted no tiene la superpaciencia y que yo tampoco tengo la superpaciencia. Sé que vamos a tener que repetir lo mismo quizás por cuántos años más, porque también lo hicieron conmigo. Pero a veces tenemos la mente frágil y queremos que nuestros hijos aprendan a la primera cuando sobre nosotros fueron años dando, corrigiendo, con paciencia, a veces con amor, otras veces sin amor, porque es lo mismo, estamos aprendiendo y desarrollando nuestro carácter para poder amar al Señor y para que ese amor también se refleje en nuestros hijos. Por eso la crianza de los hijos es difícil solo hasta donde los padres la hacen difícil a descuidar los pasos sencillos que Dios nos enseña en la Escritura. Cuando queremos innovar, cuando queremos ir a un sistema que nos enseñe tácticas para poder criar y enseñar a nuestros hijos, amado, es que ya le entregamos el cerebro al sistema. Nunca el sistema nos va a permitir tener una práctica o algo que deje a nuestros hijos según Cristo, sino que el sistema los va a moldear solo para beneficio de ellos. Pero no es así con nosotros. No estamos sacando la ayuda práctica, ¿cierto?, de un libro que entrega el gobierno. Amado, tenemos la Escritura. Tenemos la palabra del Señor que nos enseña y que nos guía. Con todas las dificultades que usted pudiese entender que pueden haber. No porque la palabra no es clara, sino porque nosotros no hemos todavía arribado a ese entendimiento. Pero, ¿cómo vamos a realizar esta tarea si primero nosotros no hemos conocido al Señor o no tenemos temor de Él? Usted sabe todo lo difícil que es para un padre en medio de un sistema hoy día poder enseñar con libertad.
Hoy día un niño ya tiene prácticamente casi tatuado un número de teléfono para llamar si es que a él le gritan, si es que a él lo golpean, si es que a él cualquier cosa él tiene que llamar. Y es lo que se impregna desde afuera. Y los profesores de alguna manera van a buscar eso en el niño. Su mamá le pega, ha sacado la correa, le ha dicho esto. Pero nosotros, en el amor del Señor, ¿estamos criando en el amor del Señor? Después de corregir, ¿le decimos a nuestro hijo cuál fue lo terrible que hicieron? No se trata de que hagan las cosas como a mí me gustan. Y eso es algo que cuesta separar de lo que a mí me gusta con lo que le desagrada a Dios. Porque hay cosas que a mí me gustan que también desagradan a Dios. Descuidar el deber que uno tiene como padre ante Dios significa perderse esta bendición inherente en la tarea que Dios nos ha dado. Y cuando lo hacemos así, estamos echando sobre nuestras cargas, sobre nuestro hombro, una carga que Dios nunca quiso. Una manera segura de llenar nuestra vida de miseria es de abdicar a la tarea que Dios nos dio como Padre. Por eso vemos muchos hoy día, yo veo cómo sufren niños, niñas por la falta de padre. Por eso es que el divorcio, la separación, amado, es tan terrible en la vida de los hijos. Por eso no tiene que ser así entre nosotros. Porque cuando Cristo viene en una vida, en una familia, Él viene para que se manifieste lo que Dios unió en Cristo. Para que se preserve la unidad dentro del matrimonio, dentro de la familia. Y para que cuando el Señor alcance a los hijos, el amor del Señor pueda quitar toda carencia de nuestros hijos. Yo sé que hay padres adultos que tienen sus hijos que se fueron de casa. Nunca es tarde para echar mano a la palabra. Nunca es tarde una oración por un hijo que ya no está en el hogar con nosotros. La pregunta es, ¿cuánto nos estamos doliendo por eso? ¿Cuánto nos dolemos como padre por aquellos hijos que no están, por aquellos hijos que están en el mundo, desarrollando su vida, haciendo sus cosas lejos del amor del Señor? ¿Qué nos duele más, que estén lejos de nosotros o lejos del Señor? ¿Cuáles son nuestras quejas? ¿Que no nos saludaron por el Día del Padre? ¿Que no lo saludaron por el Día de la Madre? ¿O que estás lejos del Señor? No importa si no me llamas a mí, pero no desoigas el llamado que Dios está haciendo en tu vida. Porque lo que no nos damos cuenta es que cuando Dios rescata un corazón y lo transforma para Él, todas las cosas junto con Él son ordenadas. Entonces aquellas carencias que hoy día podemos estar luchando, el Señor las transforma, las cambia, las suple. Niños que hoy día pueden estar con traumas, que hoy día pueden estar con psicólogo, con psiquiatra. Amado, Cristo es suficiente para ese niño, para esa niña. Mientras tanto, atendamos con lo que debemos atender, pero nunca perdamos la perspectiva de que en Cristo todas las cosas son recuperadas. ¿Cuánto más Él quiere habitar en la vida de los escogidos? Generalmente la disciplina le causa mayor dolor al padre o a la madre que al hijo. Por eso es que muchas veces se evita la disciplina, no por el hijo, sino porque al padre le duele, a la madre le duele. Pero incluso este proceso de la disciplina produce finalmente gozo cuando somos diligentes y fieles a las instrucciones del Señor. Proverbios 29, 17 dice, corrige a tu hijo y te dará descanso y alegría a tu alma.
La NTV dice, disciplina a tus hijos y te darán tranquilidad de espíritu y alegrarán tu corazón. Otra versión, que no la anoté, perdón, dice, corrige a tu hijo, él será tu descanso y hará las delicias a tu alma. Otro dice, disciplina a tu hijo y te traerá tranquilidad, te dará muchas satisfacciones. Se da cuenta que hay un regocijo, hay una riqueza, hay un gozo y hay un descanso cuando hacemos de la crianza del Señor y los criamos de una manera piadosa, de que hay una recompensa también para nuestras vidas, que no se va a conseguir absolutamente nada por otro medio, sino en el Señor. Por eso es que en su gracia Dios ha incorporado una fuente de deleites en el proceso de criar a un hijo. ¿Cuándo no es un deleite? Cuando lo hacemos fuera de Él. Cuando comenzamos a enseñar y a criar de acuerdo a lo que a mí se me impregnó. Por eso es que partimos diciendo que lo que vivimos hoy día es lo que se nos ha enseñado de generación en generación. Y muchas veces no cuestionamos si esto fue bueno o fue malo. Pero los resultados de una sociedad sin Cristo no nos hablan de algo bien hecho. Hoy día vemos que la mayor delincuencia que hay son niños entre 15 y 20 y tantos años. Despiadados. No les interesa la vida. Si pueden matar a alguien para poder robar, para tener la posibilidad de alcanzar algo que ellos quieren, lo hacen. No piense que la sociedad con más normas y más leyes se va a modelar y va a mejorar. No, porque hay una naturaleza que está gobernando en la vida de todos los que no conocen al Señor y son potencialmente malvados. Son perversos. No hay garantía inviolable en la Biblia de que experimentaremos un éxito absoluto en estos términos de enseñar a nuestros hijos. Hemos dicho, la salvación es del Señor. Si usted quiere medir los éxitos de su hijo y si usted fue un buen padre, si le dejó en la universidad buenos estudios o no, ese es su parámetro, no es el parámetro de la Escritura. A veces encontramos hijos criados en buenas familias cristianas que crecen y abandonan la fe. Otras veces, el Señor en su gracia redime a aquellos que nunca gozaron de una familia íntegra, donde no hubo buenos padres, donde no hubo amor, donde no hubo contención y el Señor decidió rescatar. El resultado en el hijo, como factor en sí mismo, no es un indicador fiable del éxito de los padres. Ya sea que usted sea muy bueno y su hijo haga todo lo que usted no quiera, o ya sea que usted fue muy malo y su hijo haga lo que usted nunca le enseñó. Yo vi familias en donde habían padres abusivos y en donde los hijos nunca quisieron hacer lo mismo que el padre y vi familias constituidas de una manera ejemplar. Y vi también hijos que tuvieron padres muy buenos, que le dieron todo en todas las cosas y ellos ser unos pésimos esposos, pésimos padres. Entonces, ¿cómo vamos a plantear el parámetro para que nosotros como padres digamos, fui un buen padre? ¿Sabe cuál fue el parámetro que nuestro padre nos dijo? No fue los dejé a los 3 en la universidad, sino que él dijo, conocen al Señor, aman al Señor. Y porque aman al Señor, me voy tranquilo.
¿Qué prefiere usted? ¿Tener un exitoso en su casa que se olvida de usted? ¿Que no hay nadie que lo atienda? ¿Nadie que visite? ¿Nadie que llame? ¿O engendrar hijos en el Señor, rogando que la salvación en ellos sea manifestada? Porque si Cristo los despierta, ellos sabrán honrar a un padre, sabrán honrar a una madre, serán buenos hermanos, serán buenas hermanas, serán buenos tíos, buenos sobrinos, buenos primos, póngale el nombre que usted quiera. ¿Por qué estamos velando? ¿Seguimos enfocados en los éxitos del mundo? ¿Estamos mirando el privilegio que Dios nos dio de ser padres, de velar por nuestros hijos con oración, con súplicas, donde nunca serán suficientes? Yo me veo muchas veces y Claudia me confronta y me dice: has dejado de orar, has dejado de hacer esto, porque asumimos que porque habitamos estos ámbitos no hay una urgencia, y no es así. Necesitamos orar hasta que nuestros hijos vean la luz de Cristo. Y cuando la hayan visto, usted va a decir: por fin, ya nada más de oración. No, comienza otro proceso más, para que Cristo sea formado en el corazón, en el carácter de ellos, para verlos cómo ellos día a día se perfeccionan en el Señor, aman al Señor. ¿Cuándo va a terminar tu tarea y mi tarea de ser padre? ¿Cuando los hijos se van de casa? Todavía veo a mi madre orando por nosotros. Todavía la veo corrigiendo. Hijo, pon alerta en esto. ¿Cuándo termina la función de un padre? Cuando el padre se va. Antes no tienes descanso. Por eso también me alegro que hoy día Felipe pueda estar con su padre. Porque sé que Dios ha sido bueno. Sé que Él ha estado ahí para su hijo. ¿Cuánto más los va a estar si el Cristo habita en su vida? Entonces podrá dar lo que antes no podía, que es ese amor del Señor que habita y llena todo nuestro ser. ¿Cuántos padres se han dado por vencido al ver a sus hijos lejos de acá? Por eso me alegro por ver a Felipe también. No vemos al tío Ángel, pero está Felipe. ¿Vamos a dar por perdido a ciertas generaciones? ¿O vamos a permitir que el amor de Dios a través de nuestra vida haga lo que nuestro amor natural nunca va a tener la posibilidad de hacer? El verdadero índice del éxito para los padres cristianos es la conformación de Cristo en el propio carácter de los padres mismos y en ese carácter enseñar. Si usted como padre y yo como padre fui alcanzado por el Señor y permití que la palabra moldeara mi vida y en ese entendimiento enseñé y crié a mis hijos, más allá de los resultados de ellos, entonces Dios no tiene nada que decir de usted. Pero como siempre estamos al debe, como no siempre hacemos caso a la palabra porque aún no tenemos una obediencia perfecta, como aún no amamos perfectamente, siempre hay detalles en nuestra vida y muchas veces esos detalles nos cuestan caro. Hasta el punto en que hayamos seguido el designio de Dios en la crianza de los hijos,
habremos tenido éxito como padres ante Dios. Pero entonces, para quienes se preguntan acerca de Proverbios 22:6, que dice: instruye al niño en su camino, y aun cuando sea viejo no se apartará de él. ¿No tenemos acá una promesa bíblica de que si criamos a nuestros hijos con acierto podemos garantizar que ellos caminarán fielmente al Señor o con el Señor? Pero esa idea se basa en un malentendido. La naturaleza de Proverbios se trata de dichos de sabiduría, de verdades notorias, no necesariamente de reglas infalibles. Por ejemplo, 2 versículos antes del 6 leemos: riquezas, honra y vida son la remuneración de la humildad y del temor a Jehová. No se trata de una promesa incondicional de que todo aquel que sea humilde y que ama al Señor se hará siempre rico y cosechará honores. Porque tenemos demasiados otros versículos que nos enseñan y que el Señor habló de que los justos son inevitablemente objetos de persecución. En 2 de Timoteo 3:12 dice: y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Que a menudo son pobres. Según Santiago 2:5, hermanos míos, oíd, ¿no ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en la fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? Proverbios 10:27 dice: el temor de Jehová aumentará los días, mas los años de los impíos serán acortados. ¿No fueron asesinados también nuestros hermanos por profesar la fe en Cristo? Salomón habló con sabiduría, pero el Señor sabe en su tiempo manifestar lo que ha de ser verdad. Entonces sabemos que este principio no se cumple en todos los casos. ¿Cuántos cristianos fueron perseguidos y asesinados cuando se convirtieron ellos al Señor? No se puede mantener como una promesa vinculante de parte de Dios a todos los que le temen. Pero yo dije que el Señor está enfocado en lo eterno y no en lo temporal. Porque aunque padezcamos un poco de tiempo en lo natural, nuestro gozo y nuestro disfrute será eterno. ¿Vale la pena aguantar? Y más si en este proceso no estamos solos y estamos con Cristo. Más si en este proceso, además de tener a Cristo y de ser impartidos por Él, tenemos una familia que nos contiene, que nos anima, que nos ama, que está orando por nuestros hijos, que está orando por el esposo que no conoce al Señor. ¿Cómo no se va a animar Paola sabiendo que usted ora por Luis? ¿Cómo no se va a animar Paola sabiendo que en sus oraciones también están sus hijos, sus hijas? Entonces, del mismo modo que Proverbios 22:6 es un principio generalmente cierto, el mismo principio se podría aplicar a los soldados, a los carpinteros, a los maestros o a cualquier otro tipo de instrucción. La manera en que se instruye a una persona determina lo que llega a ser. En palabras de Jesús, según Lucas 6:40, dice: todo lo que esté bien preparado será como su maestro. ¿Ha escuchado el dicho, superó al maestro? Póngase en pie, vamos a dejar esto
Hasta acá nos quedan bastante para desarrollar. Recuerde que no hemos llegado aún a la comprensión de la mayor necesidad de nuestro hijo. ¿Va a venir el próximo domingo si Dios nos regala la vida? ¿Sí? Proverbios 22:6 no es una promesa que los padres cristianos puedan esgrimir para garantizar que los hijos nunca se vayan a apartar del camino de la verdad. Hay un comentarista puritano que se llama Matthew Henry, que él hizo una observación acerca de este axioma de Proverbios 22:6, y él dijo: cuando crezcan, cuando envejezcan, es de esperar que no se apartarán de él. Las buenas impresiones que le han sido hechas permanecerán con todos ellos todos los días. Generalmente la vasija retiene el sabor con el que fue sazonada al principio. Muchos ciertamente se han apartado del buen camino en que fueron instruidos. Así sucedió con el mismo Salomón. Pero la instrucción temprana puede ser un medio para que se recuperen como se supone que hizo Salomón. Al menos los padres tendrán la consolación de haber cumplido con su deber de haber empleado los medios para dicha corrección. La salvación le pertenece al Señor. Yo deseo de todo corazón que mis hijos conozcan al Señor, al igual que mi sobrino y que sus hijos. Y es la oración que estamos haciendo. Pero la salvación le pertenece a Dios. Hoy su gracia sé que alcanzó a mi vida. Está Claudia alcanzada por el Señor. Y vamos a seguir instruyendo para que nuestros hijos también conozcan al Señor. Y vamos a tratar de colaborarle a ustedes para que también sus hijos, sus esposas, sus esposos conozcan al Señor. Pero la salvación le pertenece a Él. Por eso es que el llamado que hacemos es a todos. Porque sé que a quienes el Padre eligió, también los predestinó para ser conforme a la imagen de Cristo. Cada generación tiene a hombres elegidos por el Señor, que en algún momento de su vida oirán la voz del Señor. Y ellos serán despertados como lo hemos visto este último tiempo. ¿Seguimos orando? Claro que sí. Hasta que veamos que este regalo del Señor habite en el corazón de aquellos que no lo conocen. Nuestro deseo y mi deseo no es que tú te transformes en el padre del año. Lo primero que debe ocurrir es que nosotros como padres amemos al Señor. Si amamos al Señor, el deseo y el querer de Él estará en que necesitemos conocerle. Y en la medida que le conocemos a Él, enseñemos e instruyamos a nuestros hijos. ¿A cuánto se le ha hecho difícil la paternidad? Hemos sufrido, hemos llorado, nos hemos equivocado, ¿sí? Muchas veces actuamos con orgullo, porque como somos el hombre de la casa, no nos pueden ver equivocarnos, no nos pueden ver errar, y nuestro corazón se endurece, y ahí viene la corrección dulce y amorosa de nuestras esposas o de nuestros discipuladores, que el Señor ha permitido también que nos corrijan. Pero es un trabajo, amado, que no sé si todos lo están disfrutando o lo hemos disfrutado, pero el Señor quiere que disfrutemos la paternidad. El Señor quiere también que te comportes como un padre para otros,
que vendrán como huérfanos en la vida. Que el Señor nos ayude en su amor y en su gracia.